Tenemos en línea Natalia, ¿nos estás escuchando? Juan Martín, Sol y Nacho te estamos saludando. Hola Juan, Sol, Nacho, ¿cómo andan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Natalia? Te agradecemos por estos minutos con La Patria No Se Vende y desde ya te pedimos disculpas porque hubo una pequeña demora, un pequeño atraso. Tuvimos algunos pequeños inconvenientes de orden técnico y estamos en vivo, entonces, bueno, vos sabrás entender porque sos una persona que además de toda la cuestión profesional estás en los medios. Natalia, para ir de lleno a la entrevista, este programa, digamos, uno de los tópicos que tiene es el tema de la privatización de las empresas públicas estratégicas nacionales y nos interesaría, si vos nos podés comentar un poco qué es lo que estás viendo desde el punto de vista legal respecto primero del DNU 70-2023 y luego del famoso trámite de esta ley de bases o la ley ómnibus que finalmente perdió el estado legislativo. Efectivamente, bueno, mira, Juan, la verdad que creo que eso, tanto el decreto como la ley fueron escritas por los beneficiarios o las corporaciones económicas que se van a beneficiar con estas modificaciones. Por ejemplo, el capítulo de la reforma laboral, pero así podría decirte, con respecto a las modificaciones en los contratos de alquiler, a las privatizaciones. Es decir, se está utilizando la estructura estatal en todas sus dimensiones para pagar o una campaña presidencial o para hacer negocios. Esto no es una cuestión menor porque sabemos que a nivel geopolítico incluso nos encontramos en un tiempo muy particular en donde los recursos naturales o los recursos estratégicos son centrales. Y bueno, parece ser que tanto el decreto como la ley ómnibus van en miras a esa situación. Todo lo que tiene que ver con la reducción del Estado y que va de la mano con este discurso del Estado del siglo XIX, el Estado liberal, que no se entromete en la economía, la justicia social o el Estado social de derecho, que vino de la mano, o sea, que tiene ya casi 100 años de evolución, está mal, es el cáncer de la sociedad. Bueno, es al solo efecto de retirar la política y lo público y dejársela a los privados y a las corporaciones. Eso creo que es importantísimo verlo porque hoy en día tanto el presidente como su espacio político denostan a la política, denostan a lo público, al Estado, a la intervención, pero justamente arribaron a la política con un propósito de utilizarla con fines económicos. Y creo que la gran lección, digámoslo así, ¿no?, que le dio o que le viene dando el Poder Judicial, ¿no?, ¿quién pensaría?, respecto del decreto de necesidad de urgencia en materia laboral a nivel general o en casos particulares en lo que tiene que ver con las prepagas o con la ley de tierras y demás, así como la política con respecto a la ley ómnibus, es que la estructura del Estado, por más deficiente que sea en su funcionamiento, por más insatisfacción democrática que exista, es aleccionadora. Es la única herramienta que tienen las mayorías para poder disputar y pelear. Las mayorías y sus terminales políticas, ¿no?, porque quienes acompañamos a Unión por la Patria, tuvimos a nuestros diputados que se pusieron en tándem, en bloque, a esa ley que justificaron. Algunos tuvimos la oportunidad incluso de ir a hablar a las comisiones en representación de cada uno de los colectivos. Y bueno, en materia también sindical, muy trascendente el apoyo, no solamente por el paro, que fue una convocatoria transversal del 24 de enero, sino también incluso, bueno, Juan, lo comentábamos, lo que sucedió la semana pasada con el plenario ahí en la bancaria por el no a la privatización del Banco Nación. Es decir, el Estado tiene sus instrumentos para en este caso para el crecimiento económico, para ponerlo al servicio de la producción en oposición a un sistema de acumulación financiera. Y bueno, si esos instrumentos los disputa justamente que la antipolítica y la corporación económica, es porque los va a querer por algo. Bueno, por ejemplo, los querían para hacer préstamos en su momento a Vicentín Millonarios, que perjudicaba a los argentinos y a las argentinas. Entonces, ojo con digamos, comernos la curva de que algún aspecto o la reducción la reducción del Estado y demás puede llegar a tener algo de beneficioso, porque no lo es. Los derechos, hoy tuve oportunidad de concurrir se fue bastante masivo, después hizo bastante viral el mensaje del Papa, pero lo hizo en el marco de la apertura de una sede
de lo que es la Comisión Panamericana de Juristas, y que se creó allá por junio a instancias del Papa también, del 2019, cuando habló de los jueces, dijo algo muy importante, porque habló de los derechos económicos y sociales de las mayorías, habló de la diversa rentabilidad de ganancia, y habló de la no trascendencia que tienen los derechos si no se concretan, pero dijo algo muy importante, porque dijo que los derechos efectivamente tienen costo, claro, pero que había que solventarlos, porque eran los derechos que establecían las leyes, y eran los derechos de las mayorías, y si no iban a hacer letra muerta. No sé, un discurso que hoy en día hasta parece disruptivo, y la verdad que creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tanto el DNU 7023 como la ley Ómnibus sentaba las bases de la destrucción del Estado y de la política, e incluso el retorno a los tiempos más oscuros de nuestra patria. El discurso que dio hoy el Papa da una idea, da una sensación de querer decir que aquella famosa frase, detrás de donde hay una necesidad nace un derecho, está más vivo que nunca, ¿no? Claro que sí. Y yo déjame decirte, esto te lo digo se los digo como abogada, del mismo modo que para la economía hay una construcción hegemónica, académica del derecho, que parece ser que el derecho está destinado para entes asépticos, que no nacen, que no tienen padecimientos, que no mueren. Y la verdad que el derecho es no solamente para regular las conductas, para asignar derechos, para asegurar la paz, sino también para alcanzar la felicidad, el bienestar común, la justicia social. No estoy diciendo nada que no esté en la Constitución ni en tratados internacionales. Y para eso el derecho es un punto de llegada, no es un punto de partida. Yo no me canso de repetirlo, lo que hoy es un derecho antes fue casi seguro un delito, ni siquiera les digo... ni siquiera fue una lucha, fue un delito. No es que no era una conducta contemplada, era un delito. Claro. La huelga, pero voy a otros aspectos, la patria potestad compartida, el divorcio vincular. Los derechos de la mujer, sin ir más lejos. Los derechos de la mujer. Entonces, cuidado con ver en el derecho un fruto que cae del bosque, porque no es así. Siempre está precedido por hechos sociales, por disputas de intereses, y lo que se pone en manifiesto con esto de la necesidad, donde hay necesidad de un derecho, bueno, hoy en día puede ser la necesidad de una reducción de la jornada para distribuir el trabajo existente y no dejar que estas corporaciones económicas nos marquen la agenda, ¿no? Se está hablando prácticamente de retrotraernos a un mundo preindustrial, o nos ofrecen las recetas económicas y laborales del primer ciclo de endeudamiento neoliberal. Lo puso Cristina de manifiesto, porque si uno va a las leyes, se hizo desde la reducción de las contribuciones patronales a la modificación y poda de derechos, ya en la última dictadura, y terminamos con caída de la actividad económica, una hiperinflación anual en casi todos los años de la dictadura, un sobreendeudamiento. Lo mismo pasó con ya una reforma laboral más precaria, más al calor del consenso de Washington en toda la década del 90, y ya sabemos que terminamos con más de un 50% de pobreza, 25 puntos de desempleo, y no se creó más empleo, todo lo contrario. Y con las leyes existentes, en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo, con lo cual la ley no crea realidades. Lo que da la posibilidad de crecimiento económico es una política económica, que después inclusiva, por supuesto. Natalia, me gustaría preguntarte, justamente podemos aprovechar que sos docente y creo que lo vas a explicar muy bien, el tema con respecto al DNU. Sin entrar en el detalle, que entendemos que es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo en situaciones de emergencia, si le podés explicar a nuestros oyentes el tema de por qué se considera inconstitucional, ¿no? Como paso anterior al análisis que contiene cada artículo de este decreto. Bueno, escuchamos mucho hablar de republicanismo. Bueno, es un principio que está en nuestro artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué significa? Que hay 3 poderes en el Estado, mejor dicho hay uno, pero se divide en 3 funciones. El Ejecutivo, que ejecuta y administra; el Legislativo, que expresa al pueblo, porque están todas las ideologías políticas y de las naciones; es bicameral, diputados, senadores; y el Poder Judicial, que resuelve en base a la ley en casos concretos. El presidente no puede hacer lo que hace el Congreso. ¿Qué hace el Congreso? Legislar, excepto por circunstancias excepcionales. ¿Cuáles son esas circunstancias excepcionales? Y momentos de necesidad o urgencia donde no se pueda esperar el trámite legislativo. Lo vimos en la pandemia. El 11 de marzo del año 2020, la OMS declaró la pandemia. No había tiempo para esperar el trámite del Congreso. Entonces, el 19 de marzo salió el decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Tal cual. ¿Sí? Ahora, había una necesidad y una urgencia. Aún así,
como el presidente no puede legislar y puede hacerlo en circunstancias excepcionales, no puede hacerlo sobre temas de partidos políticos, tributarios, en materia penal, no lo puede hacer. Si lo hace, bueno, hay a través de un decreto de necesidad de urgencia, tiene que girarlo como máximo los 10 días de su dictado del jefe de gabinete a lo que se llama la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Bicameral, ¿por qué? Porque está compuesta por diputados y senadores, es decir, integrantes del Poder Legislativo que sí fueron votados para legislar, porque a ver, hoy en día tenemos un solo color político en el Poder Ejecutivo, como fue en cada vez que elegimos presidente. Ahora en el Congreso están todas las expresiones políticas, por eso es lo que expresa el pueblo por excelencia, ¿sí? Entonces, este decreto fue enviado con 40 días de demora aproximadamente a la Comisión de Trámite Legislativo. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta Victoria Villarroel, se negaron a conformarlo. Entonces, ese DNU quedó en un limbo jurídico. Parte laboral, la justicia la declaró inaplicable, tuvo efecto para todos los trabajadores y trabajadoras gracias a que fue interpuesta por la CGT, que tiene representatividad general, pero después quedó en un limbo jurídico. Es decir, que recién ahora se conformó esa comisión bicameral que lo tiene que tratar en 10 días también. Lo que sucede es que como pasó el plazo, tanto diputados como senadores está queriendo tratarla en el recinto, no en la comisión esa reducida. Entonces, es muy importante respetar la legalidad, lo que dice en este caso el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional, que regula los decretos de necesidad de urgencia, y la ley 26.122, que lo especifica, digámoslo así, pero se está violando el principio más básico del Estado de Derecho, que es el principio republicano, es decir, que un poder no puede hacer lo que tiene asignado otro. El presidente no puede hacer lo que tiene asignado el Congreso. No nos extraña, porque trata al Congreso de nido de ratas, o da su primer discurso de espaldas al Congreso, es decir, está despreciando al pueblo y a su diversidad en la opinión política. Es coherente con lo que viene mostrando, ¿no? Claro, es porque eso es constitucional, porque no había necesidad, porque no había urgencia. Imagínense que el DNU lo que hace es modificar casi 80 leyes y derogar otras 300. ¿Qué necesidad de qué urgencia hay de eso? Entonces es inconstitucional porque no cumplen los recaudos del DNU para que el presidente, entre comillas, pueda legislar, pero además es inconstitucional por antirrepublicano. Claro. Es Natalia, inconstitucional también porque deroga derechos y podría seguir la lista. Te hago una pregunta del mundo laboral y tenemos que ir cerrando en breve porque nos hacen señas de acá atrás. En estos días nos enteramos que la empresa Sindar, la siderúrgica Sindar, va a cerrar por un mes 4 fábricas por la caída estrepitosa de la demanda interna. Y también vemos lo mismo en varias actividades. La pregunta es, ¿cómo ves en el corto y mediano plazo la posibilidad de un aumento del desempleo y la conflictividad laboral? Bueno, la conflictividad laboral obviamente va a ir en alza, porque si hay algo que también siempre niega a la derecha es el conflicto estructural y el antagonismo que no se va a resolver en tanto en cuanto el modo de producción capitalista siga subsistiendo entre el trabajo y el capital. Entonces, si el capital aprieta, tiene sus representantes políticos, tiene el Estado, la conflictividad social va a aumentar, pero va a aumentar además porque la gente no va a tener con qué comer. Ya teníamos el fenómeno del trabajo precarizado, el trabajo formal precarizado. Bueno, ahora aún más todavía. Sucede que también va de la mano con un proceso de fuerte penalización o criminalización del derecho al trabajo. Fundamentalmente el derecho colectivo, de la acción gremial, de las medidas de fuerza, de la huelga. Insisto, estoy nombrando derechos constitucionales. Sí. Debates que se tuvieron hace 150 años atrás. Pero pasó el Estado Social de Derecho y se ha evolucionado en esa conquista. Entonces, yo lamentablemente lo veo en aumento, y digo lamentablemente también, o por fortuna tal vez, ¿no? Los actores colectivos, en este caso las representaciones gremiales, van a ser centrales, como lo fueron también en el gobierno de Mauricio Macri, para la no pérdida de derechos, o por lo menos para la no consolidación de la reforma laboral jurídica, porque de hecho ya la tenemos, ¿no? La reforma laboral de hecho. Sí, sino también, incluso este Poder Judicial, que hoy le decía el Papa también, ¿no? Por algo creo que tiene tanta centralidad. Son trabajadores del derecho y tienen que bregar para la concreción de los derechos, y es el último resorte que tienen los ciudadanos para que no se pierdan y no se vulneren esos derechos. Pero esperemos que tengan este protagonismo. Clarísimo, clarísimo, Natalia. Lamentablemente el tiempo nos está jugando en contra, así que tenemos que
despedirte. Te agradecemos. El tiempo es tirano. Te agradecemos un montón estos minutos que tuviste para con nosotros, con el programa, y probablemente te estaremos invitando nuevamente porque la verdad que tus opiniones y lo que vos estás explicando son muy didácticos y verdaderamente sirve mucho y es muy claro. Muchas gracias. Te agradecemos enormemente, Natalia. Un abrazo grande. Un abrazo para el estrés. Muchas gracias.